Muy buenos días a todos, señores, y bienvenidos una vez más a nuestro videoanálisis semanal del mercado Forex. En esta ocasión vamos a intentar revisar qué tipo de oportunidades nos ofrece el mercado para esta semana de cotización. Recuerden, segunda semana del mes de marzo. Recuerden que el día 15 de marzo tenemos la decisión de el incremento de la primera de las varias que se plantean para este año de la subida de tasas de interés de parte de la Reserva Federal estadounidense. Y esto es muy importante porque gran parte del análisis fundamental que vamos a hacer el día de hoy va a terminar o por confirmar o por desmentir esa enorme posibilidad. Ya nadie se discute literalmente por los niveles en los que está la inflación en este momento dentro de Estados Unidos si es que van a subir o no la tasa de interés. Eso se da por descontado que sí va a ser así. Lo que se discute ahora es hasta qué punto, con qué velocidad, con qué agresividad. La van a subir 2 puntos, 3 puntos, 1, medio, dependerá de muchos indicadores macroeconómicos que se van desarrollando. Por supuesto, sin olvidarnos de la situación fundamental del tema del conflicto o la guerra que se está produciendo en este momento en Rusia y el papel que va a jugar la OTAN y los aliados de Europa versus el tema Rusia y el impacto que eso va a tener en las diferentes economías del mundo. No sin antes, como siempre, perdonen chicos, antes de comenzar, antes de entrar en materia dentro del video, les voy a dejar por aquí a un lado nuestras redes sociales. Súper importante que nos sigan ahí porque, como siempre les menciono, nuestra operativa normalmente se enfoca en posiciones que se van gestando alrededor del transcurso de la semana. Entonces, a través del canal de Telegram que tienen aquí al ladito o que tienen en la parte de abajo en la descripción de este video, y en nuestro Instagram estamos compartiendo de forma mucho más activa, de forma más en tiempo real, lo que está sucediendo dentro de los mercados y la forma en que nosotros aprovechamos esas condiciones para poder generar rentabilidades. Por supuesto, cuando se puede, cuando eso es posible, cuando no, pues sencillamente nos quedamos por fuera y dejamos ver cómo se desarrolla el mercado. Y como siempre, señores, si no se han suscrito, por favor, a nosotros nos ayuda muchísimo tener suscriptores. A ustedes no les cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho a crecer, a que YouTube le muestre este tipo de contenido a otras personas. Así que si no se han suscrito, tienen un botoncito rojo ahí abajo que dice suscribirse. Les agradecería inmensamente que lo hicieran. Y si pueden también, y no es mucha molestia, un like ahí estaría espectacular. Bueno, señores, vamos a empezar compartiendo pantalla. Como siempre empezamos, vamos a revisar el tema fundamental. ¿Por qué es tan importante entender esto antes de entrar en el tema gráfico? Porque básicamente gran parte del impacto en los precios va a estar determinado por qué tanto se esperaba o no se esperaba que sucedieran estas noticias que están por suceder durante el transcurso de esta semana. Y cuál es su impacto en las decisiones de los bancos centrales alrededor de la política monetaria que se va a implementar o que se espera se implemente durante el transcurso de este año, digamos, en el corto mediano plazo. En este momento el mundo está viviendo lo que venimos hablando ya hace, no sé, 6 meses, un año atrás, y es un problema de alta inflación. Ese problema de alta inflación debería haber sido contenido, debería haber sido, digámoslo así, atacado a través del incremento en las tasas de interés. ¿Cuál es el problema con eso? Que ese incremento en las tasas de interés, como siempre se ha venido advirtiendo desde el principio, podría no ser suficiente para contrarrestar la inflación. Cuando los problemas de inflación no son exclusivamente por un exceso de liquidez, aumentar la tasa de interés no es suficiente para solucionar el problema. Es obvio que en este momento una parte del problema es el exceso de liquidez. Al haber bajado tanto las tasas de interés, incrementaron demasiado la liquidez dentro de los mercados. Al incrementar esa liquidez, pues generaron que hubiese una presión inflacionista a los precios de los productos. ¿Cuál es el problema? Que cuando llegó la pandemia generó una interrupción en los flujos que se generaban de la cadena de suministros y en el intercambio comercial. Esto, al interrumpir esta cadena de suministros, se genera una escasez en la oferta, es decir, los bienes y servicios que se prestan normalmente fueron interrumpidos. Por lo tanto, tienes un primer elemento de un exceso de liquidez y luego tienes un segundo elemento de una disminución en la oferta. Las dos cosas tienen el mismo efecto, pero las soluciones a ambas cosas son absolutamente contrarias. Por lo tanto, para poder disminuir la liquidez, efectivamente lo más sensato, lo que ha mostrado mayor eficiencia, ha sido el incremento en las tasas de interés. Sin embargo, la disminución en las tasas de interés podría dificultar el aumento de la oferta. Es decir, para que una empresa pueda generar mayor oferta de bienes y servicios, va a necesitar mayor liquidez. Si tú le recortas esa liquidez,
le dificultas la producción, la inversión en nuevo capital, la inversión en nuevas personas, etcétera, 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 y por lo tanto no solucionas el problema de la oferta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque ahora se aparece un nuevo riesgo que puede materializarse o no dependiendo cómo se vaya desarrollando todo lo que tenemos de aquí en adelante, y ese riesgo se llama estanflación, con E. Es un escenario en el cual la economía no crece, no es capaz de crecer, y los bancos centrales se quedan un poco con las manos atadas porque no tienen espacio ni para incrementar las tasas ni para disminuirlas, porque en un escenario de esta inflación vamos a tener una inflación muy alta, unas tasas de interés también muy altas, pero como no hay la posibilidad de incrementar la oferta, la inflación no disminuye. Como no disminuye, nuevamente tenemos periodos largos donde la inflación es alta y por lo tanto la economía no crece. Como la economía no crece, podríamos vernos ante riesgos de, primero, una estanflación que termine llevando posteriormente a una recesión. Así que esto es meramente teoría económica, es decir, es una explicación muy resumida sobre unos posibles escenarios que pueden llegarse a materializar, pero es muy importante tenerlos en cuenta porque son situaciones que pueden presentarse y que el mercado puede empezar a descontar de forma anticipada. Es decir, esos escenarios que pueden pasar dentro de algunos meses, puede el mercado empezar desde ahora, empezar a protegerse o a cubrirse de esos escenarios. Ahora, vamos a ver qué tenemos para esta semana. En términos de noticias, el día lunes, como pueden ver, está vacío. El día martes, el día de mañana, noticia muy importante, un discurso del Banco Central de Australia, un discurso en este momento, en este caso del gobernador, y el día miércoles empezamos a tener ya un poco más de movimiento, digamos, fuerte en tema noticioso. El primero, las vacantes de empleo en Estados Unidos, inventarios de crudo en Estados Unidos, importantísimo en este momento el tema del crudo. A raíz de la situación de guerra en Ucrania y en Rusia, hay un rumor de temor de que el suministro de crudo se pueda interrumpir. Rusia es responsable de producir 5.6 millones de barriles diarios de petróleo. El sector de petróleo es un sector muy sensible a los cambios en la oferta y en la demanda. Entonces, en este momento en que estamos hablando, el barril de petróleo está en 125, 124 dólares por barril, un incremento absurdo. ¿Cuál es el problema con el tema del barril de petróleo? Nuevamente lo mismo y volvemos al mismo punto inicial. La posibilidad de que un incremento tan abrupto en los combustibles dificulte o haga más caro o encarezca todavía más la producción de bienes. El petróleo, queramos o no queramos, es la forma en este momento que tenemos de transportar los bienes, de generar electricidad en ciertos lugares, de generar una cantidad de elementos alrededor de las cadenas de producción. Por lo tanto, esos costos se van a terminar traduciendo en un incremento en los precios. Un incremento en los precios se traduce en pérdida de poder adquisitivo, por lo tanto, tenemos un equivalente a una inflación todavía más alta. Este escenario, otra vez la misma situación, si no le ponemos cuidado, nos acerca más a ese escenario que les comento de un riesgo de estanflación. Así que mucho cuidado con el tema de los inventarios de crudo y cualquier tipo de variación en el bombeo de crudo, en la aparición de nuevos proveedores de crudo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener el bono, digamos, de deuda a 10 años de los Estados Unidos, una subasta que se hace normalmente segunda semana, tercera semana de cada mes, donde Estados Unidos busca dinero en los mercados para poder financiar su deuda. Normalmente eso no tiene mayor relevancia, a menos que haya alguna sorpresa, pero no suele tener mayor relevancia. El día jueves va a ser un día bastante cargado de muchas cosas para que nos demos cuenta. Primero, empezamos con Europa. Vamos a tener aquí digamos, el rate, la tasa de refinanciación de la deuda. Luego vamos a tener una declaración de política monetaria y luego vamos a tener una conferencia de prensa del Banco Central Europeo. Esta señora Christine Lagarde pues ha hecho un cambio en la forma y en el modelo de comunicación del banco y ahora casi que cada vez que hay algún tipo de declaración de política monetaria o de alguna de estas cosas, pues hay una conferencia de prensa. Antes no era tan así, pasaba obviamente, pero no tantas veces, no con tanta frecuencia. Y luego Estados Unidos nos va a entregar otro dato supremamente importante y es el IPC o el dato de inflación para el mes de febrero. Vamos a ver cómo cerró el mes de febrero la inflación, el core y el no core, es decir, el que incluye alimentos y energía y el que excluye alimentos y energía. Luego vamos a tener peticiones de subsidios por desempleo. Vamos a tener el bono, miren, este es el de 30 años y este de acá atrás es el de 10 años. Los dos son importantes, pero repito, no suelen tener grandes variaciones
por lo menos dentro del mercado Forex. Y luego tenemos otra vez un discurso, así como el día de mañana, del gobernador del Banco Central de Australia. Para terminar, el día viernes tenemos otra vez el mercado norteamericano muy movido, Employment Change, el cambio en el empleo canadiense y la tasa de desempleo en Canadá, y luego vamos a tener un sentimiento del consumidor en Estados Unidos. Importantes, sí, todas estas, aquí ya hemos puesto un filtro para ver lo importante y lo que es medianamente importante dentro de los mercados. Antes de pasar al tema gráfico, recordarles, todas estas noticias, siempre que alimenten la posibilidad de un incremento en la tasa de interés, pues van a generar movimientos alcistas en sus respectivas monedas. Por ejemplo, si tenemos un IPC alto en Estados Unidos, es decir, que se está moviendo al alza, pues veremos un dólar fortalecido. No porque el IPC sea bueno, sino porque eso genera la expectativa que la Reserva Federal, para poder combatir ese fenómeno, pues va a continuar incrementando sus tasas de interés. Así que ténganlo muy en cuenta. Recuerden siempre que cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia que tengan, la pueden dejar en los comentarios de este video o también nos pueden escribir a través de Telegram o de Instagram, que con todo el gusto del mundo intentaré responderles. Vamos a pasar ahora al tema técnico. El tema técnico en los mercados está bastante movido. Sin embargo, esta semana tenemos, voy a mover esta cámara un poco, ¿vale? Esta semana tenemos un mercado muy extendido. ¿Y por qué lo menciono? Porque es muy posible que no tomemos demasiadas entradas, por lo menos ahora empezando semana, porque necesitamos correcciones. Es decir, solamente por nombrar algunos ejemplos, miren este dólar australiano versus el franco suizo o dólar australiano versus el dólar canadiense. Tenemos un movimiento que ahora es absolutamente alcista, nadie puede cuestionar eso. Miren cómo rompió esa línea de tendencia bajista que traía. Ahora, ¿qué nos queda? Buscar opciones de compra. ¿Pero dónde buscamos opciones de compra? ¿Por acá arriba? No, necesitamos que esto se devuelva y vuelva a tener un movimiento alcista hasta unos niveles específicos, en nuestro caso y en nuestra forma de invertir, el 61 y el 78% del Fibonacci. Pero hasta que eso no suceda, pues no tenemos absolutamente nada. Ahora, ¿eso cuándo va a pasar? No tenemos ni idea. Puede que nunca pase, puede que esto siga subiendo eternamente. No tenemos la más mínima idea. Lo que sí podemos saber es que esto no va a caer de aquí a aquí en un día, ni en dos. Es muy difícil que eso llegue a suceder. Otra cosa que hay que mencionar, con los precios del petróleo actual, muchas economías que son en este momento grandes importadores de petróleo, exportadores de petróleo, se van a ver beneficiadas, como lo es Canadá, por ejemplo, y en el caso de las personas que son colombianas como yo, pues vamos a ver una fortaleza posiblemente del peso colombiano versus algunas paridades internacionales. No demasiado, porque todavía hay mucho riesgo político en Colombia, pero sí vamos a ver una mejoría en datos del peso colombiano versus muchas monedas. Dólar australiano versus el franco suizo, miren, es la misma situación. Tenemos un movimiento alcista, pero necesitamos un retroceso, ojalá hasta la línea de tendencia, y desde ahí podemos buscar algún tipo de compra. Antes, no. ¿Por qué? ¿Por qué no entramos ahí? Si usted sabe que va a caer, ¿por qué no vende? Porque yo no lo sé, yo no tengo ni idea, no tengo nada que me indique aquí que el precio va a caer. Solamente la expectativa de que va a caer, pero eso puede pasar hoy, puede pasar mañana, puede pasar en un mes, y nadie nos puede decir que eso va a suceder. Y nosotros, les repito, como siempre, no estamos apostando, estamos invirtiendo. Y para hacerlo necesitamos aprovecharnos de las posibilidades que nos ofrecen las probabilidades. Otro elemento a tener en cuenta, hay precios que están cercanos a zonas donde realmente a mí no me interesa entrar porque no sabemos qué puede pasar. Por ejemplo, los precios que están cercanos a zonas de resistencia o de soportes o techos o pisos, como le quieran llamar, diarios o semanales, pues no son atractivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, desde esta zona de aquí, que era la resistencia anterior, hasta esta zona de aquí, que es la próxima resistencia, tenemos un espacio. Es decir, el precio tiene una zona sobre la cual se puede mover. Si dentro de esa zona el precio me da algún tipo de retroceso y podemos comprar nuevamente, perfecto, excelente y brutal. Pero si el precio llega hasta aquí arriba y aquí arriba me hace un movimiento hacia abajo, yo no sé si el precio me está dando ese movimiento hacia abajo para continuar cayendo, respondiendo a esta resistencia de acá atrás, o si lo hace y en algún momento se va a volver y va a seguir subiendo. No tenemos ni idea. Entonces, como ya tenemos un antecedente, pues es mejor quedarse por fuera. Veremos entonces cómo se desarrolla, pero miren que es el mismo escenario del australiano franco, una línea de tendencia alcista, necesitaríamos un retroceso y poder volver a comprar hasta este escenario de aquí. Si el precio se acerca aquí antes de darnos este retroceso, pues no tenemos ningún tipo de entrada, por lo cual nos toca esperar. Voy a intentar ir un poco más rápido. Dólar australiano sobre el dólar neozelandés, miren que es la misma situación.
tengo una especie de canal alcista en marco de 4 horas, les había dicho la semana anterior, podríamos ver algún tipo de movimiento aquí de retroceso y que arranque el precio en esa zona. Pareciera que lo está haciendo, pero otra vez el precio en esta ocasión abrió con un gap. Miren, este gap que se generó aquí es muy pequeño, pero lo hay. El precio terminó cerrando el viernes justo en la zona en la que me hubiese interesado comprar. Así que realmente da un poco pesar porque son el tipo de operaciones que podríamos haber estado esperando. La semana pasada nos pasó algo similar. Entonces yo prefiero esperar otra oportunidad, otro momento que el precio me dé otra entrada, ya sea que rompa el alza y me dé un retroceso, pero si no, pues prefiero quedarme por fuera. Dólar australiano sobre el dólar americano, vamos al marco diario, miren cómo el precio está supremamente disparado, necesitamos un retroceso y volver a comprar, pero sin retroceso no hay compra. El Bitcoin, como les dije desde la semana anterior, nuevamente hago el disclaimer que siempre hago cuando llego a este activo. Yo no soy experto en criptomonedas, yo no estoy haciendo el análisis eh, como una persona experta en criptos, estoy haciendo el análisis analizando un activo más dentro del mercado. Y en este análisis técnico sobre el mercado, miren que tenemos aquí una línea de resistencia, una zona en la que el precio ha testeado 1, 2, 3, 4 veces y las 4 veces que ha llegado a ese nivel de los 44,450 o 44,500 han entrado órdenes de venta y lo han movido hacia abajo. ¿Cuál es la próxima zona de resistencia o en este caso de soporte que tiene el precio? Esta zonita de aquí. Cada vez que el precio viene a estos niveles, por lo menos eso ha mostrado desde esta zona y desde esta zona aparentemente, entran órdenes de compra y lo sostienen ahí. Esto es una especie de pelea, una especie de batalla entre los que compran y los que venden. Hay que ver quién termina ganando esa batalla. Si el precio rompe esta zona y cae por debajo de estos niveles, nos toca ir a buscar zonas todavía más abajo, cercanas a los 30,000 podría ser. Esta zona de aquí son los 40,000, así que mucho cuidado con eso. Y si hace lo contrario y rompe al alza, la próxima zona son los 50,000 y ahí veremos cómo reacciona el precio. Vamos a pasar ahora, vale, dólar canadiense versus el franco suizo. Esta es una entrada que la semana anterior les dije que había querido tomar, pero la cerré porque no me gustó cómo terminó cerrando el marco de 4 horas cuando estábamos allá adentro. El precio arranca y cuando intenta caer no fue capaz de caer, entonces yo preferí cerrarla y se las mostré en el canal de Telegram, les dije, señores, la cerré antes de tiempo, error mío que no respeté mi estrategia, no esperé a que el precio terminara haciendo la reacción que debería tener, pero era una muy buena entrada, lastimosamente yo me salí, seguimos cometiendo errores como todos los seres humanos, y eso no va a dejar de pasar nunca por muy buen trader que seas, por muy buen inversionista que seas, esas cosas suceden, a veces pasan. ¿Podemos hacer algo en este momento? No, sencillamente pues el precio nos dejó y ya está, no podemos hacer absolutamente nada más. Pero es una muy buena forma de ir analizando cuándo nos funciona y cuándo no nuestra forma de operar. Dólar canadiense versus el yen japonés. Aquí hay una buena opción de operación. Hay elementos que me gustan, elementos que no, por eso no tomo la entrada, pero para estudiarlo nuevamente. La línea de tendencia es alcista, la línea de tendencia está siendo respetada. ¿Qué no me gusta a mí? Lo primero, que en marco diario hay una acumulación muy fuerte, es decir, el precio, miren que desde esta zona hasta aquí, hasta donde estamos, se ha mantenido en una especie de rango, no ha querido salir de ese nivel. A estos movimientos así, que son como una especie de canal, que no se mueven ni para arriba ni para abajo, se les llaman acumulaciones. Esas acumulaciones tan prolongadas a mí no me gustan, porque esto puede reventar para cualquier lado. Cuando hay esas acumulaciones es porque hay muchas ventas, muchas compras y por lo tanto se terminan equilibrando entre ellas y no hay dirección. Entonces, en esa misma lógica, en esa misma estrategia, en esa misma forma de verlo, en 4 horas sí podría haber algún tipo de entrada. Este punto, que es el punto más bajo, miren que el precio viene, nos hace por acá una manipulación por debajo de este mínimo anterior, arranca, nos hace un máximo más alto que este anterior, esto abre con un gap bajista, el precio viene y aquí rompe una estructura, miren, esta estructura de aquí es rota al alza. Y en una estrategia normal yo les diría, pues aquí hay una corrección en el 78 y volvemos a arrancar. ¿Cuál es el problema? Esto terminó cerrando aquí abajo el día viernes, al finalizar el viernes, yo no opero los fines de semana ni dejo abierto operaciones los fines de semana, entonces yo no entré dentro del mercado, no me metí al mercado. Además, con el tema, como está con el tema Rusia, pues obviamente no es sano tomar ese tipo de riesgos. Sin embargo, y aquí es donde viene la situación, esto está muy bien, pero miren esta mecha que casi que alcanzó a tocar lo que originalmente hubiese sido mi stop. Entonces, a mí ya no me da confianza tomar ese tipo de entrada, porque puede pasar cualquier cosa. Esto puede ser un movimiento de continuación. Este movimiento de caída puede venir aquí, hacer esto y volver a caer.
Con total tranquilidad lo puede hacer. Incluso podría formar una cosa, un patrón hombro, cabeza, hombro y continuar cayendo. Es una enorme posibilidad. ¿Qué pasa? Que lo demás se cumple. ¿Cuál es el problema? Que en una estrategia de inversión sólida, rentable, disciplinada, uno no opera cuando se cumplen unas reglas y otras sí. Uno opera si se cumplen todas y si no se cumplen, es mejor no operar. Entonces, les dejo ese caso como para que lo estudien. Esto puede desarrollarse y eventualmente, ay, es que esto terminó subiendo y ganó. Puede ser, yo no lo sé, que se lo gane otro. A mí no me interesa asumir ese riesgo porque sí. ¿Listo? Dólar index, el dólar americano versus una canasta de divisas, tiene una muy buena, tiene un muy buen desempeño alcista. La próxima zona de resistencia semanal son los 102, 103 casi. Entonces tiene mucho espacio para crecer. Sin embargo, el precio está muy extendido. ¿Esto a qué o cómo se refleja dentro de los mercados? Si esto se mueve al alza, activos como el eurodólar, como el australiano dólar, como eh, ¿qué más se nos puede devolver? Como el libra dólar, van a bajar, porque nos está mostrando que el dólar americano está teniendo fuerza. Y cuando pasa lo contrario, es decir, cuando este activo baja, el dólar index baja, normalmente el euro dólar, el libra dólar, el neozelandés dólar y el australiano dólar, pues tienden a subir. ¿Por qué? Porque nos muestra que hay una debilidad del dólar. Por lo cual, yo, para poder tomar más ventas en eurodólar, en australiano dólar, en libra dólar, en neozelandés dólar, esperaría que esto tome una corrección y luego tenga la capacidad de volver a subir. Porque tomar una entrada aquí en este momento, y ahorita lo vamos a ver en el euro dólar, por ejemplo, es exactamente apostar. ¿Apostar por qué? Porque aquí esto puede tener una corrección, o puede que no, o puede que siga subiendo, o puede hacer lo que quiera. No tengo indicadores para saber que el precio va a tener algún tipo de dirección. Los euros en general, todos hiperimpactados por el tema de la guerra. Por lo tanto, tenemos extensiones muy grandes del precio. Euro versus el dólar australiano, miren una caída tan absurda. Entrar ahí es básicamente intentar coger un cuchillo en el aire. Puede que te salga bien, pero es muy posible también que te cortes. Entonces, lo mejor es esperar algún tipo de retroceso y en alguna de esas zonas poder buscar algún tipo de ventas. Antes no, porque no tengo forma de saberlo. Y lo mismo pasa con los demás, el Eurocat, el Eurofranco, el euro versus el peso colombiano que les estuve comentando, por ejemplo, estamos ya en 4.160 pesos. No teníamos un precio así desde diciembre del 2020, o sea, estamos en mínimos de hace 2 años. 2 años. Y si es capaz de sobrepasar esa zona del precio, es posible que nos vayamos a los 4.070 pesos mínimos de julio del 2020. Y si por alguna razón eso sigue cayendo, nos podemos ir a mínimos del 4 de junio del 2020. Así que mucho cuidado a la hora de comprar en este momento euros o dólares en Colombia, porque es posible que les toque aguantarse un par de días más en caídas. Sin embargo, sigue siendo una buena reserva de valor para intentar mitigar el ruido del riesgo político que hay en este momento en Colombia. El euro versus la libra esterlina. Miren el movimiento tan fuerte que ha tenido a la baja, rompe una estructura bajista, pero otra vez, como en todos los demás activos con el euro, tenemos aquí una ruptura, pero necesitamos un retroceso. Es decir, otra vez necesitamos que el precio, muy bonito que haya hecho esto, miren cómo hace un hombro, cabeza, hombro, si se dan cuenta, un hombro, cabeza, hombro en esta zona. Esto es chartismo, digamos, ya está un poco anticuado, ya casi nadie lo usa, pero sigue funcionando igual, no deja de funcionar. Pero dense cuenta cómo aquí hay un rompimiento bajista, necesitamos un retroceso para poder vender nuevamente. Si no tenemos este retroceso, pues no podemos tomar ningún tipo de entrada. Es así de sencillo. Euroyen, la misma situación, un movimiento bajista supremamente fuerte. Europa en este momento está súper impactada por el tema de la guerra. Entonces, pues vamos a ver esto, sobre reacciones bajistas muy, muy fuertes. El eurodólar, pues ni se diga, o sea, tuvimos un viernes fatídico. ¿Fatídico en qué sentido? Es decir, fue positivo para nosotros en nuestra operativa, pero fue fatídico para el eurodólar porque pues Estados Unidos sigue presentando buenos datos económicos. Por lo menos lo que macroeconómicamente se puede ver, pareciera que sigue presentando buenos datos económicos. Por lo que, nuevamente, yo sigo esperando retrocesos. Otra vez lo mismo, es exactamente igual, retrocesos hasta esta zona por lo menos, para poder vender. Les compartí hace, no sé, 2, 3 días un video, 2 días creo, un video compartiéndoles una estrategia para scalping, una estrategia muy, muy rentable, pero para hacer scalping, para hacer entradas intradía, es muy, muy efectiva en este activo, en eurodólar.
En dólar CAT también funciona muy bien, en dólar franco también funciona muy bien. Si no han visto ese video, vayan a los videos del canal, que ahí la tienen, estrategia ganadora y backtesting, creo que se llama. Entonces ahí la tienen, que puede ser muy, muy, muy poderosa para tomar entradas en este tipo de activos. Cuando no nos dan entradas en el marco diario, en marcos más pequeños, 15 minutos, 5 minutos, puede estar muy interesante. En sentido diario, hasta que usted no tenga algún tipo de corrección, no tenemos ningún tipo de entrada. Libro australiano, más o menos igual que los euros. Miren, es que con estos movimientos tan extendidos, yo no puedo hacer nada. Yo en mi estrategia personal, puede haber gente que opere estas cosas, pero yo personalmente, pues no, porque no tengo información. Libra CAT, la misma situación. Libra Franco, lo mismo. Lo que pasa es que lo que queremos es que reaccione en esta zona. Eso sería lo más seguro para nosotros. Pero aquí ya tuvo un intentó subir, lo devolvieron, miren cuánta cantidad de mechas dejó aquí y el precio arranca con mucha fuerza y se come los niveles del FIBO. Entonces deja de ser atractivo porque nos muestra que no tiene fuerza de devolverse. Entonces cualquier opción ahí es una pérdida de dinero y de tiempo. El Libra Yen nos hizo un movimiento muy sucio, muy feo. ¿Por qué? Porque lo estábamos esperando más arriba. Yo tenía una orden de venta aquí arriba en el 78 y el precio se quedó pegado en el 61. Esto a veces pasa cuando la fuerza de venta es demasiado poderosa, porque no lo deja tomar correcciones reales y buenas hasta allá arriba. Pero bueno, respetando nuestro plan de inversión, pues no pudimos entrar, nos dejó por fuera, no pasa nada, sencillamente es lo que pasa. Libra versus el dólar neozelandés, estamos esperando también un retroceso para poder vender, el precio sigue cayendo, nunca nos da retroceso. El libra dólar tuvimos una muy bonita entrada la semana anterior, tomando lo mismo, es que es el mismo concepto, pero aplicado en diferentes temporalidades. El precio toma aquí un movimiento, rompe este movimiento bajista, tomamos un FIBO desde aquí hasta aquí, y en el 78 del Fibonacci tomamos una entrada en venta y se desarrolló hermosa. Repito lo mismo que les he dicho siempre, yo les compartí esto a través del canal de Telegram, quien la haya aprovechado, pues le hizo dinero a esto. Quien no, pues no le puede hacer nada porque no lo estudió, porque no lo revisó, porque no lo miró. Yo cerré la entrada más o menos en estos niveles porque teníamos el viernes publicación de los non-fan payrolls. Cuando usted está ganando y ya lleva ganando la mayoría de la entrada y tiene una noticia que le puede impactar esa entrada y hacerle perder su utilidad, no tiene ningún sentido que usted continúe arriesgando su entrada por la terquedad y por el ego de pensar que es que me va a llegar hasta X lugar. Si usted va en estos niveles, es mejor que cierre su entrada o que la proteja al máximo, porque la noticia salió bien a favor del dólar americano, lo cual hizo que esto siguiera cayendo, digámoslo así, pero también podría haber salido negativa y hubiese hecho que este movimiento se fuese para arriba y te hacía perder el dinero que ya habías ganado. Entonces, cuando esas cosas pasan, es mejor asegurar. Ahora, ¿cuál es el escenario en este momento? En el marco diario, el precio está muy cerca de una zona de liquidez. ¿Y a qué me refiero con eso? Es una zona en la que es muy posible que haya ya puestas órdenes de compra en estos niveles, por lo que es muy posible que cuando el precio llegue ahí lo disparen al alza. ¿Por qué? Miren lo que pasó en la vez anterior. Son velas diarias, entonces este movimiento completo es como una semana de operativa. Así que mucho cuidado en esos niveles. Por eso se marcan, porque son zonas en las que el precio puede reaccionar muy fuerte de forma distinta a como lo tenemos normalmente pensado por esos antecedentes anteriores. Son como soportes psicológicos que tiene el precio. Neozelandés CAT, hay que esperar a que cierre esa vela diaria. Miren esa mecha tan enorme que está dejando. Si el precio cierra por debajo de estos niveles, nos confirma una zona de liquidez tomada, más o menos lo que les acabo de mostrar en el libro dólar, pero puede ser aprovechable si la vela cierra por aquí adentro y además en marcos más pequeños tenemos algún cambio de estructura, podemos vender y puede estar muy, muy, muy bonita esa entrada. Pero hay que esperar que cierre la vela, eso le quedan 14 horas para cerrar, así que ya lo veríamos mañana. Neozelandés franco, otra importancia de esperar las confirmaciones en marcos menores. El precio llegó a la zona que nos interesaba. Muy bien, bonito, excelente. Tenemos tendencia bajista. Muy bien, bonito, excelente. Buscamos confirmaciones en 4 horas, no nos dio ninguna confirmación, siguió subiendo. Perfecto, no entramos. ¿Por qué? Porque no tenemos confirmaciones. Así de sencillo. Hay que quedarse por fuera cuando hay que quedarse por fuera. Neozelandés yen, la misma situación, llegó a la zona, llegó al nivel, abrió con un gap bajista, pero el precio volvió a arrancar a subir. Son cosas que pasan otra vez. Neozelandés dólar está muy parecido al neozelandés CAT, hay que esperar que cierre la vela. Dólar versus el dólar canadiense vino a buscar la zona del 61, coincidía con la línea de tendencia y boom, el precio arranca alcista. Vamos a ver cómo se comporta, porque en este momento el dólar tiene, digamos, mucha fuerza dentro de los mercados, pero el dólar canadiense lo va a empezar a vivir también muy bien,
por la fortaleza del precio del petróleo. Canadá es un gran exportador de petróleo, lo cual puede generarle fortaleza a su economía. Dólar franco no arranca y no arranca ¿por qué? Miren este movimiento y esta estructura. ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Tenemos tendencia alcista o tendencia bajista? Yo la sigo viendo bajista, por mucho que las velas nos muestren situaciones positivas. Ahora, ¿qué es lo importante y digamos, lo positivo de esto? Que el precio tuvo un movimiento de arranque muy bueno al alza, rompe las estructuras anteriores y estamos cercanos al 78 en estos niveles. Podríamos buscarle zonas de compra muy pequeñas, pero es muy arriesgado a mi manera de ver. Dólar versus el peso colombiano, miren ese rompimiento bajista, estamos en mínimos de octubre del 2021, o sea, de hace más o menos unos 9 meses, no, mentira, hace unos 6, 7 meses atrás. Interesante que hayamos llegado a esos niveles, pero ahora mismo el mercado lo está cotizando en 3.826, fue el cierre del día viernes. Vamos a ver cómo abre el mercado americano más tarde, a ver qué tal reacciona ese tipo de precios. El dólar versus el yen japonés. Aquí esto es jugarse la lotería. ¿Por qué? Hay un muy buen comportamiento en el marco, digamos, técnico de 4 horas, pero, el tema de la guerra puede jugar una mala pasada. Cada vez que hay situaciones negativas o incertidumbre en el tema guerra, el oro, el yen, el franco suizo y el dólar americano deberían verse impactados al alza. Por lo que, por muy bien que le esté yendo al dólar, cualquier riesgo puede incrementar la demanda de yenes y al incrementar la demanda de yenes va a hacer mover a la baja este tipo de activos. Entonces, mucho cuidado, sencillamente eso. El US dólar, más o menos como ver un DXY, más o menos. Lo que pasa es que este está solito, el otro está acompañado de una canasta de divisas, pero es para medir la fortaleza del dólar. Y señores, para terminar, los dos últimos activos que son ultra importantes en este momento, el oro y el petróleo. El petróleo está en máximos, yo llevo observando el petróleo desde que inició el año. De hecho, el año 2021, hablo del año anterior, perdonen, el año 2021 les hice un video al principio, como en enero, empezando el año, hablándoles sobre los activos que pensaban o que se iban a desarrollar muy bien durante el año 2021. Y uno de esos activos fue el petróleo y el oro. ¿Por qué? Porque tenía ya una tendencia alcista muy fuerte, venía con un comportamiento alcista muy fuerte desde estos niveles en los que estuvo cotizando en negativo. Llegamos a ver durante la época de pandemia un vencimiento, un contrato de futuros de petróleo que se estaba vendiendo a menos $37. Menos $37. Es decir, había gente pagándole a otras personas para que se llevaran el petróleo que ellos tenían almacenados porque el costo de almacenaje no les salía rentable al precio al que se vendía en ese momento el petróleo. Después de eso, ¿qué pasó? Lo mismo de siempre, la interrupción en la cadena de suministros, la interrupción en la capacidad de poder seguir llevando ese petróleo hasta donde se consumía, pues generó una presión alcista en los precios. Esa lógica entonces ha llevado a lo que estamos hoy. Por supuesto, todo eso acrecentado con el tema de lo de la guerra, pero hay que tener en cuenta que antes de digamos, de que estallara la situación bélica en Ucrania, pues pongamos que estábamos por aquí, pues ya el precio reportaba zonas cercanas a los $90, que es muy alto para un barril de petróleo, supuestamente que ya pretendíamos que después de pandemia pues íbamos a cambiar. Hoy estamos en $124 por barril, por lo menos el WTI, el Brent puede estar bastante cerca. No cotizan exactamente igual porque el uno viene, supuestamente el uno es West Texas no sé qué y el otro viene de Londres, si no estoy mal. Es decir, son cotizaciones en dos lugares distintos, pero esto puede tener presiones inflacionarias porque esto tan caro va a generar que producir se vuelva caro. Y para que producir se vuelva caro y sea rentable, pues el precio final se tiene que ver impactado y eso va a generar mayores costes en la comida, en los servicios públicos, en una serie de cosas. Eso va a generar más inflación, más inflación. Entonces, mucho cuidado con eso. Y para terminar, el oro. Cada vez que hay problemas, por lo menos incertidumbres en los mercados, el oro se ve apreciado. Todavía es una reserva de valor, todavía es un valor refugio y como tal, pues estamos en $1.994 por onza de oro. Miren el movimiento, es casi igual al del petróleo, casi. La próxima zona de resistencia semanal de el oro son los $2.075 y ya realmente no tiene nada que lo detenga en teoría, o sea, no tiene ninguna otra zona de referencia en la que debería detenerse, así que hay que ver, es muy posible que vamos al oro, perdón, cerca de esos niveles. Una cosa que se me olvidó mencionarles del petróleo, la próxima zona de resistencia del petróleo son los $147 por barril. Así que todavía tiene espacio de otros $20 por subir, que es una posibilidad.
Ahora hay que entender que este movimiento alcista en el petróleo es coyuntural, lo cual quiere decir que cualquier noticia o novedad del día de mañana sobre la guerra que disminuya los riesgos de pérdida en el suministro, pues van a generar un movimiento bajista en el petróleo pero muy fuertes. Yo creo que eso sería todo, señores. No creo que haya muchas más cosas por compartir, por lo menos en nuestro análisis de mercado. Así que nada, como siempre les digo, espero de todo corazón que esta información, que este tipo de metodología para poder aprender, para poder educarnos y enterarnos mejor de lo que pues, está pasando en los mercados, pues les sea de utilidad, les ayude, así sea un poquitico, así sea un 1%, así sea un 0.2% que aprendamos de nuevo hoy, pues es una mejoría y va a ser de gran ayuda. Espero, señores, de todo corazón que les haya sido de utilidad, que les haya gustado. Cualquier cosa, cualquier pregunta, duda, comentario, la pueden dejar en la parte de abajo de este video. Y recuerden, mi nombre es Fabián Munevar de Economics for All y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.